Bueno, pues estamos aquí en este muro que da a la rotonda antiguamente conocida como Padre Ancheta, en el que hemos llevado a cabo una práctica mural que ha nacido a partir de un taller dentro del marco de otro taller interdisciplinar más grande que se llamaba Miradas desde el Sur Global, que ha organizado el área de internacionalización de la Universidad de La Laguna, y dentro de ese contexto hemos hecho un trabajo con los pibes y pibas para primero introducirnos en lo que es un mural o en cómo yo pienso un mural, que yo lo veo pues como, aparte de como un arma cargada de futuro, digamos, lo veo como un espacio, un territorio en disputa dentro del panorama visual de la ciudad capitalista. Realmente los muros están siempre copados o por publicidades o sirven simplemente como contención de la propiedad privada, ¿no? Simplemente son espacios pues muy agrestes y visualmente o estéticamente sirven normalmente a intereses comerciales o capitalistas. Así que yo reivindico como la reapropiación del muro, también en un sentido social, para tener los que no tenemos voz habitualmente, los que no tenemos dinero, los que no tenemos acceso a medios, tengamos la posibilidad de contar también nuestras historias, ¿no? Y en ese contexto yo les planteé generar ideas sobre lo que queríamos nosotros contar en torno a lo que se trabajaba ya en el taller, que era pues miradas eso desde el sur global, en relación con América Latina, en relación con otros países del sur global, por supuesto conexiones con África o con otro tipo de cultura, y como también desde Canarias en qué lugar hemos estado respecto a eso, ¿no? Hay quien ve Canarias como un espacio que pertenece políticamente al norte global, pero por muchas otras razones pertenecemos al sur global, ¿no? Por históricas, de migración, de relaciones culturales, humanas, todo. Entonces, bueno, de ahí de ese taller salieron unas ideas que aplicamos según una metodología que yo rescaté de la Brigada Ramona Parra de Chile. Era una brigada del Partido Comunista Chileno, en la que, bueno, ellos con el sentido este que le daba Gramsci al intelectual orgánico, decía, bueno, pues el artista que trabaje codo a codo con proletarios y campesinos, creando una obra de arte, ¿no? Para que todas esas manos juntas, casi, yo me atrevo a decir que es casi la obra de arte es esa, la posibilidad de hacer una comunidad en torno a la creación artística. Porque eso también como desmitifica el papel del artista que la ilustración puso, ¿no?, en su pedestal de intocable y tocado por una vara divina. No, bueno, aquí creo que lo hemos traído toda a tierra para, según esta metodología, el artista plantear un dibujo, no traducir. Yo he traducido en imágenes lo que han sido las ideas que ellas y ellos me trasladaron, he aportado las mías, lo he dibujado en lápiz y luego cada persona ha rellenado una parte de color de todo este mural. Entonces todos los colores han ido cogiendo forma para finalmente yo volver sobre mis pasos y con un pincel negro retomar, hacer la línea que definía el dibujo y que hacía finalmente aparecer los conceptos. Y es bueno el proyecto en el que ya está casi terminado y tal, pero bueno, que es el resultado final de este proceso, de este taller y de esta ideología y forma de ver el espacio público. Este mural que planteamos tiene una cierta cronología y tiene una narración. O sea, el espacio físico, arquitectónico, nos sirve también como está compartimentado para hacer toda una narración de una historia. Entonces, en el primer momento lo que encontramos aquí son estos tres personajes que abandonan la tierra seca, que abandonan el desierto para introducirse en el mar. Ese mar que separa ese desierto de esas islas volcánicas. Son islas que, como vemos, están flotando en mitad de las olas, y esos pueblos amazigh del norte de África que ponen su mirada en ese nuevo espacio. Como estábamos hablando de migración, yo planteé la metáfora de el asentamiento de los guanches como acaso la primera emigración de la población canaria. Que bueno, pues ya me imagino que habrá quien lo discuta y tal, pero bueno, filosóficamente, artísticamente, me parecía como un buen punto de partida para empezar a hablar de la migración en el mural. Entonces, bueno, llegan aquí a ese volcán y entonces el siguiente paso que podemos ver es el proceso de colonización de las islas, en las que llega el español, llega el castellano, con toda una lista de normas, de leyes que van a condicionar y van a cambiar de pronto las condiciones de vida de la clase autóctona, ¿no? Lo que llamamos un proceso de colonización.
Y entre su ejército, digamos, de acólitos, pues haciendo como también un juego visual, metemos al neocolono, ¿no? Un concepto que salió durante el taller, que era el turista, el que viene a consumir experiencialmente nuestros recursos, nuestros espacios, a cambiar nuestra calidad de vida en pos de un consumismo, pues también lo interpretamos como ese neocolono que asume el archipiélago como propio, pero bueno, con otro fin que el colono castellano. Y bueno, pues esas colonizaciones siempre han generado movimientos de resistencia, ¿no? En este caso podemos volver a ver ese perrito que cruzaba alegremente las aguas, lo podemos volver a ver aquí para enfrentarse, ¿no? Para morder esas nuevas leyes, que al final son las que traen las cadenas de opresión a los pueblos originarios, ¿no? Tanto de América Latina y de otros lugares como de nuestro propio territorio, ¿no? Los pueblos originarios de Canarias. Así que bueno, aquí representamos como esos tres personajes en lucha, en resistencia. Ya luego, siguiendo con la narración, pues se introduce un poco la imagen de la mujer canaria, que hace sonar ese bucio, ¿no? Ese símbolo que conecta también lo campesino con lo guanche, ¿no? Con nuestro pasado de los pueblos que aquí habitaron, y cómo esas tradiciones pues se coligaron durante los siglos. Y aparece tocando bajo esa noche, bajo esa luna, en referencia un poco a lo que decían los zapatistas de la larga noche de los 500 años, ¿no? La larga noche de la colonización. Y ese momento de la campesina me permite también hablar de la tomatera, porque quería yo hacer una representación de las tomateras de Telde, que además eran tratadas como brujas, como curanderas, entonces se me hacía como bonito vincular estas dos imágenes, ¿no? De la maga con esa mujer que es vista como alguien sospechoso, con conductas que desafían la norma, ¿no? Vigente. Y también me permite introducir el concepto del monocultivo en Canarias, que hablamos del tomate, hablamos del plátano, y también como esa economía de miseria para la clase trabajadora pues es la que produce los primeros fenómenos migratorios de las clases populares, pues cogiendo el macuto, ¿no? Estos dos personajes pues vestidos de trabajadores, ¿no? Con el mono, con el zurrón, que inevitablemente se ven obligados a abandonar sus tierras porque el modelo de explotación del monocultivo pues es miserable para sus vidas. Y en eso llegamos como al encuentro entre Canarias y el Caribe, principalmente Cuba, en ese primer gran movimiento migratorio de principios del siglo XX, finales del XIX, en el que bueno, vemos a la mujer canaria, la mujer del volcán, estrechando su mano con la mujer yoruba, con la mujer cubana, ¿no? Con la mujer que ha venido también, sus antepasados han llegado desde África, ¿no? En un proceso aún más doloroso que la migración, que sería en este caso la esclavitud. Y como también los mambises, ¿no? Que fue el movimiento de liberación cubano, pues luchan y se hacen valer para conseguir pues su autonomía. Y en ese contexto pues también el personaje de Secundino Delgado, que nos vincula con las ideas del independentismo canario, y que él bebió en parte pues de esas ideas anticoloniales que emanaban del pueblo cubano. Luego, la siguiente parte es un escenario en el que primero se hace un homenaje a un movimiento que hubo en Venezuela también, porque esta ya es la parte de encuentro con Venezuela, o la migración con Venezuela, en la que, bueno, desde allí hubo también muchos movimientos de solidaridad con el pueblo canario, no solo por vínculos de migración, sino también pues por vínculos de tipo político, como fue en este caso los comités revolucionarios de apoyo al MPAYAC en Venezuela, que yo recojo de una imagen que que este comité había ya publicado en Venezuela en esos años. Y bueno, pues en el medio está como la barca con esos personajes que van y vienen, ¿no? Como la migración
pues siempre tiene esa doble cobertura, ¿no? De un lado, para otro. Y esos personajes que habitan la barca, uno de ellos porta la bandera huilpala de América Latina, en muestra como de esa conexión también con los pueblos originarios de allí, pero también está representada por la muerte, porque para mí, a nivel filosófico, toda migración es una pequeña muerte de algo tuyo, ¿no? De tu relación con tu familia, de tu relación con tu entorno, de tu idioma, de la forma en la que hablas, de la forma en la que vives, ¿no? Entonces esa pequeña muerte la he representado en esos viajes, aparte de las muertes reales que suponía y sigue suponiendo estos flujos migratorios, cosa que, bueno, que en el curso todos convenimos en que estábamos en contra total de esta deshumanización del migrante y de sus muertes, ¿no? Y bueno, en el último momento, pues otra vez el personaje canario que se encuentra con el personaje latinoamericano en ese abrazo fraternal de los pueblos que siempre ha sido la constante en realidad de la humanidad, y más allá de eso son todos intereses espurios de las clases políticas y de otros factores, ¿no? Y luego ya en esta parte de aquí estamos llegando ya como más al presente de nuestras islas hoy en día, con esta imagen comentaban en el curso que algunas familias herreñas habían estado depositando flores en tumbas sin nombre de las personas que habían llegado a las costas de allí, del Hierro. Y bueno, pues esa imagen de las tumbas sin nombre, esas tumbas que han naufragado, ¿no? De esos seres humanos a los que se les ha negado el propio derecho a tener como un entierro digno, ¿no? Decíamos que nada más parecido quizá a una fosa común, ¿no? Que ese mar que se ha llevado la vida de estas personas por las políticas migratorias del norte global, ¿eh? No nos olvidamos. Se hace referencia también en el fondo a esa patera, porque era un símbolo también del campus de Guajara y fue atacada, fue quemada en lo que nosotros consideramos un crimen de odio. Así que queríamos representar también todo ese dolor y esa solidaridad con los pueblos migrantes. Y esa solidaridad se representa en estos tres personajes que van recogidos del brazo, ¿no? Como en señal de compañerismo, de diferentes razas, diferentes pueblos, diferentes condiciones y situaciones, pero que les une pues un poco ese sentimiento de pertenencia a la humanidad. Y bueno, en ese sentido quise poner la bandera de Palestina como recuerdo de que existir es resistir, y que mientras que los pueblos resistan y combatan a sus agresores, pues habrá esperanza para todos. Y por último, un homenaje al cantautor venezolano Ali Primera, que bueno, sirve un poco para enlazar también con el tema siempre de la migración, la cultura, el arte, todas esas cosas que aportan esos procesos migratorios, ¿no? Y que consideramos que son interesantes para todos nosotros. Y ya luego un poco más llegando al ámbito actual, contemporáneo, pero también muy centrado en la Universidad de La Laguna, viene esta parte de aquí en la que a la derecha representamos a esa especie de emperador romano que se presentó hace pocas semanas, ¿vale? Estamos en diciembre del 2025, hace pocas semanas un ser nefasto se presentó en muchas universidades del estado, entre ellas la de La Laguna, y bueno, vestido con sus banderas nacionales y tal, pues hace como una exaltación del fascismo. Entonces por eso está el aguilucho de San Juan que le sale por la boca, y como en realidad toda esa permisividad ante discursos de odio, yo la enlazo con esa permisividad que a veces muestran las instituciones antes, por ejemplo, la entrada de policías en los campus, ¿no? Esto era un tema que a los alumnos y a las alumnas les preocupaba bastante, y evidentemente salió el tema de Javier Fernández Quesada como, bueno, como tótem de lo que no debería pasar, como una prueba de que esas fuerzas vivas actuando de modo impune en espacios, en cualquier espacio de la sociedad, pero incluida la universidad, pues puede acabar en las tragedias como la de Javier Fernández Quesada, que yo represento como el personaje este de los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, ¿no? Con los brazos en alto y bueno, enfrentado a la tragedia de
de su vida. Pero que ese corazón que latía y ese corazón que genera todas esas redes, esas enredaderas, ha generado también como todo un sentimiento para generaciones pasadas, porque yo esto pues lo recupero de mis padres, pero que es una idea, una imagen, un símbolo nuestro, que incluso en la actualidad sigue siendo recordado y sus valores siguen siendo, y sobre todo unos valores de lucha contra lo que le sucedió, siguen estando presentes en el alumnado de la universidad. Y es por eso, bueno, que aquí represento como esas nuevas generaciones, esos hijos e hijas de los volcanes que pues siguen llevando la tricolor y siguen soñando un otro mundo posible, ¿no? para sus familias, para sus vidas, para sus islas incluso. Y ya por último, que está inacabado aún, sería representar en este momento este fenómeno que está ocurriendo ahora, que si estábamos hablando de cultura, también queremos hablar de deporte, y son estos muchachos de Mauritania que tienen ahí un deporte muy parecido a la lucha canaria. Entonces se están integrando mucho en equipos, ¿no? Y yendo a los terreros y haciendo luchadas y tal. Y entonces, bueno, pues también como el deporte como catalizador también de la posibilidad de un espacio libre de racismo y libre de prejuicios hacia cualquier persona migrante, ¿no? Entonces esa unión de la gente que venga, la gente que lo necesite, que necesite venir, que tenga necesidades de venir, siempre será bienvenida en estas islas representadas por este drago, ¿no? Como puerta de entrada a todos esos sentimientos, a toda esa clase trabajadora mundial que tiene derecho a moverse y que debe encontrar todas las facilidades para poder tener las mejoras en su vida que necesite. Y por último, estos tres personajitos que cierran la composición, al igual que habían tres que la abrían, pues representan desde el niño hasta las otras personas, pues esas clases populares canarias que abren sus brazos, ¿no? ante las personas migradas que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan de nuestras islas y que vienen como cualquier persona humilde a hacerlo mejor por su entorno y por sus comunidades. Y que nosotros, bueno, pues como creadores del mural, nos comprometíamos con esa causa, porque creemos que es la causa de toda la humanidad. Decía Martí que patria es humanidad, ¿no? Y nosotros creemos en eso. Y ya por último, como siempre se está hablando de migraciones, diferencia entre la migración y el colonialismo, yo quería añadir este último símbolo que para mí es muy importante, de la maleta, es la canción, el poema de la maleta, que interpretaba Taller Canario, en el que decía que en esa maleta que se había llevado su abuelo a Cuba y su padre a Venezuela, llevaría un libro de Galdós, una batea, 4 fotos, una camisa blanca y una vasija, ¿no? Y entonces, iré atada con una cuerda de pita. Y es como, ese recordatorio también de lo que dice el poema, porque aunque empieza hablando así como, nos tendremos que ir, nos echan de nuestra tierra, al final acaba diciendo, no, que agarren la maleta a ellos, que cojan ellos la maleta y se manden a mudar, ¿no? Como también hablando de esta situación que vivimos también de saturación que no proviene de la migración, aunque algunos sectores nos hagan creer que sí. Es un problema de saturación que viene dado por la explotación sin límite del territorio, el turismo masivo, el consumo de recursos increíble, la imposibilidad de acceso a vivienda digna. Entonces, son todo cosas con las que nos mostramos en desacuerdo con este mural también.